frente a un panorama de debilitamiento en el crecimiento económico internacional. Es por esto que para hablar de la situación macroeconómica de la situación global, nos encontramos con Nora Balzarotti, analista de Nevasa. Buenas tardes, Nora. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te parece que comencemos hablando del panorama económico en el que se encuentra Estados Unidos, sobre todo después de los datos de empleo de marzo? Sí, yo debería decir que uno de los riesgos más relevantes que enfrenta en este momento la economía internacional es el fiscal drag, o el tirón para abajo que puede generar sobre el crecimiento de Estados Unidos la restricción fiscal que implica cumplir con los acuerdos en el marco del fiscal cliff y bueno, los problemas fiscales que enfrenta Estados Unidos. De todas formas, bueno, como tú mencionas, el último dato de empleo que se conoció fue bastante más bajo que el esperado y fue descorazonador. Los datos del mes anterior habían sido mucho más altos y si bien es todavía prematuro decir que la tendencia en materia de empleo cambió, yo creo que en un contexto binario como enfrenta el mundo, en el cual hay áreas que crecen y que muestran cierta robustez en su recuperación, pero otras que todavía muestran costados complicados. Es el caso concreto de Europa, pero hay muchos, podríamos hablar de muchos otros. Entonces, yo espero que en el caso de Estados Unidos uno no vea un panorama lineal, en el sentido de que no va a haber problemas, pero aún así, insisto que con algunos reparos, Estados Unidos está embarcado en un proceso de crecimiento bastante sólido que sin duda va a tener el problema fiscal, va a estar perjudicado por el problema fiscal, pero lo que hay que mirar en este marco es el desempeño del sector privado, y el sector privado está yendo muy bien. Hay autores, puede ser que se corrijan algunas cifras de crecimiento a la baja, etcétera, de hecho esto ha pasado recientemente, pero tengamos en cuenta que los datos con lo que se estima que el ajuste fiscal está tirando para abajo el empleo, que es en torno de 1,5 puntos, Estados Unidos, de no ser por esto, estaría superando el 3% y acercándose al 4%. Y esto después de la crisis que hemos vivido 2008-2009 y el cimbronazo del 2011, no es un mal dato de crecimiento. Entonces, ¿podemos descartar los signos de que quizás podría desacelerarse la economía norteamericana? Yo creo que en algún trimestre puede tener alguna corrección, pero en el más mediano plazo yo soy optimista sobre este crecimiento. Mi equipo y nuestro análisis deriva en un optimismo. Fíjense además que lo que hemos visto, esta corrida al riesgo que derivó en el rally que vivió las bolsas en Estados Unidos y en algunos países desarrollados, no tuvieron un comportamiento simétrico en los emergentes. Es decir, que cuando hubo apetito por el riesgo, el inversor fue llamativamente hacia Estados Unidos, yo creo que por estos signos de crecimiento más robusto, y no hacia los emergentes a los que les cuesta recuperarse luego de la desaceleración de la demanda de los desarrollados, que en estos últimos años fue un elemento muy crítico en su desempeño. Perfecto, y ahora dejemos un poquito Estados Unidos de lado, pero pasemos al viejo continente. En caso de que, por ejemplo, el Banco Central Europeo tomara medidas más agresivas, ¿podría cambiar las reglas del juego? ¿Veríamos una lenta recuperación quizás del continente? Bueno, hoy las medidas, las reglas que usamos los economistas para ver cuál debería ser la tasa de equilibrio, la óptima para la situación de la economía de la zona euro en este momento, indican que la tasa debería bajar. Y viendo lo que hace Japón, viendo lo que hace Estados Unidos y otros países que han relajado claramente su política monetaria, que en este contexto que el Banco Central Europeo no lo haya hecho, me hace pensar que lo va a hacer en algún momento. En realidad tomó medidas, por supuesto, claro, que fueron las de diciembre y febrero 2011 y 2012, y luego algunas cuestiones que tuvieron que ver con la deuda soberana de los países, tratamiento de los bancos, etcétera, que implicaron un relajamiento monetario. Pero es de esperar que el BCE baje la tasa, y con eso tendríamos una situación en Europa,
riesgo de upside en Europa. Importante porque yo creo que en algunas variables Europa ya está tocando fondo. Es decir, tenemos los países no tocan fondo, pueden deteriorarse muchísimo, pero hay indicadores que están tocando los mínimos de 3 décadas. Entonces uno debería esperar que con relajamiento monetario y con algunas, con la situación financiera más estabilizada, Alemania en mucho mejor estado, hay buenos indicadores buenos en el marco de lo que es Europa, claro, ¿no? Pero en Alemania, Europa debería poder en el segundo semestre, no creo que antes, tener riesgos a favor. Perfecto. Y de acuerdo a las cosas que conversábamos la última vez, sobre todo respecto al asset allocation, la gran novedad era la ponderación que hacían a Japón especialmente. ¿Qué trayectoria ha tomado este país en el último tiempo? ¿Ha cambiado en el último mes desde que conversamos? Bueno, afortunadamente en ese momento estábamos overweight y hace un tiempo que veníamos overweight en Japón, porque eso nos permitió disfrutar de un desempeño favorable para los inversores. Japón lo que está haciendo es revolucionario en términos de Japón, pero no solo de Japón, porque fíjate que las medidas monetarias que está tomando, está abarcando medidas fiscales muy contundentes y monetarias que son impresionantes, al punto tal que equivalen alrededor del 60% de su PIB, cuando en Estados Unidos todo lo que hemos visto que es enorme, pero no supera el 10% de su PIB. Claro. ¿Okay? Entonces, yo creo que, por supuesto, esto va a tener muchas derivaciones en Japón, también va a tener derivaciones en el mundo, que de a poco se van a empezar a evidenciar. Por ejemplo, la reciente apreciación del dólar australiano para mí tiene que ver con lo que está pasando en Japón, con los flujos que ahora van a empezar a emanar de Japón. Y algo que tiene que ver con Estados Unidos, fíjate que en un contexto que podría ser más riesgoso por esta desaceleración, el dato de empleo, etcétera, las tasas de los bonos han permanecido bajas. Pero yo creo que no solo por eso, no solo por este elemento que podría indicar que los inversores se pasan del riesgo al refugio, porque en verdad muy al final hemos tenido una corrección de la bolsa en Estados Unidos, pero el rally permaneció aún con tasas muy bajas. Yo creo que esto tiene que ver también, por un lado, con el Tesoro, que está comprando alrededor del 80% de los bonos que está emitiendo el gobierno de Estados Unidos, pero también con lo que está pasando en Japón, porque la tasa de los Treasury de Estados Unidos, que es tan baja en términos de tasas japonesas, son atractivas y seguramente algún impacto está teniendo fondos que fluyen desde Japón. Entonces, yo creo que somos optimistas respecto de Japón, porque si bien lo que se vio fue algo que tiene que ver con el momentum, con la noticia y con las expectativas, ya hay datos mejores de empleo y el PMI, que creo que esto todavía no está metido en las estimaciones de crecimiento que tiene Japón, pero el último PMI dio bastante bien. Entonces yo creo que ya se empiezan a ver datos no solo vinculados a las expectativas, sino también a la economía real. Entonces, realmente las medidas que está tomando Japón son sin precedentes. Son sin precedentes y creo que, aún siendo una economista ortodoxa, yo las juzgo necesarias. Los remedios o las medicinas hay que tomarlas con mucho cuidado, pero cuando la enfermedad existe hay que aplicar el remedio. Excelente, Nora. Entonces nos quedamos con esa recomendación y te agradezco esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.